Vamos a ver en Hebreos capítulo 4, verso 7. Dice la Biblia, otra vez determina hoy, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Note lo que dice la Biblia. Por lo tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, en el reposo de él, ¿no?, también ha reposado de sus obras y Dios de las suyas. Bueno, aquí tenemos un misterio, porque no sé si lo leemos, lo podemos pasar leyendo toda la noche, no lo entendemos, salvo que se busque el porqué de estas cosas, porque esto tiene una interpretación antiguo testamentaria, diríamos, raíces en el Antiguo Testamento, y es que el reposo de los israelitas era el día sábado. Para ellos, a ellos les pusieron un reposo, porque el hombre, el ser humano, necesita ese reposo. A ellos les pusieron ese día de reposo por varias razones. Notemos algunas, que no las hemos visto nunca. Está muy lejos, venite para acá. Venite, Rebequita, aquí. Te miro ahí de lejos. Oiga esto. Lo que estamos viendo es el porqué del reposo, ¿no? El porqué. El pueblo de Israel había estado en la esclavitud por más de 400 años. Ellos sabían que era trabajar todo el tiempo, todo el día, toda la semana, y no les alcanzaba el tiempo porque los mandaron hasta buscar la paja para el ladrillo. Pero resulta que ahora Dios los agarra en el Sinaí y los organiza. Esa organización que Dios hace con ellos en el Sinaí no se podía hacer de otra manera más que legislándolos. Había que legislarlos, porque ellos no estaban acostumbrados a obedecer. Ellos no sabían atender instrucciones. Ellos no sabían, atender instrucciones es una virtud. El que aprende a atender instrucciones pronto sube donde está, sube de donde está a otros niveles. Porque el que sabe atender instrucciones, escucha, analiza y obedece. Oye, esas tres cosas, por favor, anótelas. Anótelas si están tomando. Escucha, analiza y obedece. Yo quisiera que los que tienen cómo anotar, anoten lo que vamos a compartir hoy. Esto es algo que Dios nos está dando nuevo.
nuevo porque no que sea nuevo, es tan viejo como la Biblia, pero tan nuevo para nosotros que yo no lo había visto. Entonces, el pueblo de Israel venía así, exactamente así. Eran esclavos, ellos oían nada más el grito del capataz y el sonido del látigo. Eso era lo que oían. A eso estaban acostumbrados. Vale, ponga ahí sonido de la voz del grito del capataz y el sonido del látigo. A eso estaban acostumbrados ellos. Cuando Dios los trae, los libera de la esclavitud, los pasa por el mar en seco, yo hubiera querido pensar que en el fondo del mar se hubiera quedado toda la esclavitud que ellos traían. Pero el que no ha sido formado desde bebé, digamos, en una manera una manera de comportarse apropiadamente los primeros 7 años, si no han sido formado una persona de 7 años en adelante, es muy difícil que cambie de forma, muy difícil. Estoy hablando de la parte humana, no estoy hablando de la parte espiritual. Estoy hablando puramente de la parte humana, porque la parte humana indudablemente tiene su parte, tiene su lugar. Es la base de es la base donde se está formando la nueva criatura. Es muy difícil cuando uno no sabe atender instrucciones, es muy difícil obedecer. En el trabajo, donde estudia uno, o cuando Dios le habla, porque no está acostumbrado. A ellos les hablaron por truenos, llamas de fuego, relámpagos, fuego. Pero eso, ellos tenían en sus oídos las 3 cosas. Dos eran, ¿verdad? El grito del capataz y el sonido del látigo. Eso era lo que tenían en sus mentes. Esa era la manera de recibir instrucciones, órdenes. Entonces, cuando uno no sabe recibir órdenes, instrucciones, no está acostumbrado a oír instrucciones, siempre choca con las personas que uno tiene como autoridad, en cualquier lugar donde esté. Si está en otro país, choca con las autoridades de otro país. Si está en un trabajo, choca ahí y entonces busca otro y vuelve a chocar. Y también en la iglesia, porque no sabe oír instrucciones. Entonces, el pueblo de Israel lo tuvieron que legislar, le tuvieron que dar 3 tipos de legislación: las leyes morales, las leyes que Dios dio, leyes sanitarias y mandamientos. Mandamientos que los obligaban a hacer las cosas, porque si no los obligaban, si no los hubieran obligado, diríamos, a tener una estaca entre las armas de guerra, le aseguro que hubieran vuelto el campamento un lugar para hacer las heces. Pero ellos tenían que salir una medida, había un trazo alrededor del campamento, lejos. Ha de haber sido incómodo. De ahí no habían baños,
Ha de haber sido incómodo ir a hacer uno su hoyito, ya toda la gente, era una nación la que salía todos los días. Así que ahí sí que había que cerrar con los ojos como el avestruz, ¿verdad? Es mejor no ver uno, y como dijo una, ¿cómo se llama? Una cómica muy conocida del siglo pasado. Le dice, ¿y usted sabe que es bueno para el corazón? Le dice. El maestro preguntó, ¿qué es bueno para el corazón? Y ella levantó la mano. Dijo, cerrar los ojos. ¿Qué? Le dijo, cerrar los ojos. Porque ojos que no ven, corazón que no sienten. Eso hubiera sucedido con Israel, eso sucedía con Israel. Pero estaban obligados a salir una distancia prudencial para hacer sus necesidades y enterrarlas. Y yo creo que la distancia que caía el maná era más cercana, ¿verdad? Estaba trazada. El maná caía por todos lados seguramente, pero estaba trazada para que no fueran a revolver una cosa con la otra. Tenían que legislarlo, porque si hubieran seguido siendo los esclavos sin ley, revuelven las dos cosas. Revuelven las dos cosas. No se hubiera sabido dónde ir con la estaca y dónde ir con el balde a recoger maná. Por eso es que este es un tiempo en que nosotros necesitamos entender estos principios. Allá eran obligatorios. Es decir, se penaba la inobservancia de esos principios. El sábado tenían que dedicarlo a Dios, porque la relación con Dios, la fe, necesita mantenimiento. Esto, si no se le da mantenimiento, se muere. La fe hay que estimularla con un mantenimiento de relación. Entonces anótelo. A la fe hay que darle mantenimiento. Es como, diría yo, cualquier relación de amor, hay que darle mantenimiento. Por eso no es muy recomendable, digamos, enamorarse de alguien que vive en Guatemala, en otro país, y uno estar en otro país. No es muy recomendable, porque no se le puede dar mantenimiento. Aparte, digamos, de los riesgos que se corren, del enfriamiento, es importante que se le dé mantenimiento, ¿verdad? Es importante que si se puede darle mantenimiento, pues sí se puede, ¿verdad? Está bien, pero si no se puede, es un riesgo. Es un riesgo porque se puede acabar. Por eso la relación con Dios en Israel tenía mantenimiento. Cada sábado, cada día, el país ofrendaba en la mañana y en la tarde un cordero. Eso era mantenimiento de relación. Se estaba haciendo un corte de caja del cúmulo de pecados que se habían cometido durante el día. Y en la mañana se cortaba lo que se habían cometido en la noche. Porque pues hay gente que no duerme, ¿verdad? Sobre todo en nuestros países hay gente que no duerme, que busca el pecado, ¿no? Sobre todo en las ciudades modernas, donde no hay día ni noche.
Yo recuerdo que me hospedaron en New Jersey, a las orillas de una cosa bellísima, a las orillas del río Hudson. Es una monstruo ese río, y toda la ciudad de Manhattan y New York enfrente, la Estatua de la Libertad, todo eso en enfrente. Pero ahí vivían los hermanos. Ahí tenían su apartamento en un edificio de 3 niveles, y allá arriba se miraba mejor. Era un encanto verlo. Era un encanto. Yo me paraba en la ventana de mi habitación los días que estuve ahí a ver esa inmensidad, esas luces, esos contrastes de luces y ese movimiento. Pero un día, yo me acuerdo que la hermana estaba esperando un bebé, y ya iba a nacer el bebé. Y el hermano trabajaba todo el día y no podía, ellos querían sacarme a pasear a New York y a Manhattan, pero no podían porque él se llevaba el vehículo. Entonces, en la noche, un día me dijeron, él llegó a las 9:10 de la noche, me dijeron, vamos a caminar. Había un frío de 5 estrellas y nos fuimos caminando. Llegamos a un parqueo y de ahí nos fuimos caminando por todo Manhattan. Pero es increíble el montón de gente que habían. Eran las 12 de la noche, ¿eh? Un montón de gente caminando, como que no era de noche. O sea, ahí no se ve la noche, no se ve. Entonces, los judíos tenían que aprender a que el cuerpo necesita un mantenimiento. Los judíos tenían que aprender cómo darle el combustible al cuerpo apropiado, que no los fuera a dañar, que no se fuera a dañar. Estaba yo leyendo un reporte científico que nosotros tenemos el colesterol no solo en las venas y en las arterias, sino en los vasos sanguíneos. Ahí está en mínima cantidad en los vasos sanguíneos, pero por eso es que nos cansamos, vivimos fatigados, porque y un altísimo porcentaje de la población humana tiene presión alta, porque cuando allá la sangre no solo está espesa por los componentes que tiene, sino con dificultad para pasar por los vasos sanguíneos, el corazón tiene que aumentar la presión. Eso es lógico, porque lo que comemos nosotros es parecido a lo que queda en la sartén después de que se fríe un pedazo de chuleta, ¿no? Eso que queda abajo, eso es lo que nos comemos nosotros, eso es lo que queda, lo que absorbe nuestro cuerpo. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. A los judíos les prohibieron, por ejemplo, los animales inmundos. Pero no era una arbitrariedad de Dios. Era porque si ellos, que habían estado acostumbrados a ser esclavos, hubieran encontrado cualquier tipo de animal, se lo comen. Miren los chinos, pues. Es increíble ver cuánto pagan los chinos por un murciélago frito. Por el amor de Dios, un murciélago. Sé que son horrorosos solo al verlos, y hieden, tienen mal olor. Los murciélagos sudan. Cuando yo me ponía a jugar, cuando habían árboles de capulín,
con frutita y de ahí ponía con una vara así, de repente ¡pau! Y mataba bastantes, porque era un montón, era mi deporte, de vez en cuando que llegaba ahí. Entonces, les sentía el olor, tienen mal olor, pero los chinos se los comen. Es carne exótica, exótica. Diría que eso es asombroso, ¿verdad? Que se los coman. Pero ¿cuánto más un pueblo que no iba a comer porque tiene dinero de sobra para comprarlo, sino iba a comer porque habían estado privados y estaban privados de seguir comiendo lo que comían en Egipto, todo lo que hace daño? Ellos hubieran seguido comiendo. Entonces los tuvieron que parar y les dijeron, miren, no animales inmundos, no van a comer animales inmundos. Entonces los reglamentaron, los obligaron a descansar el sábado y que lo dedicaran, el Shabbat es el mantenimiento de la relación con Dios. Comienza el viernes a las 6 y termina el sábado a las 6. En realidad ese es un ayuno, porque cuando ellos hacen ayuno, ese era el ayuno que hacían, de 6 a 6. No desde la mañanita para las 11, ¿verdad? O para las 12, como nosotros hacemos. No, ellos hacían desde las 6 del viernes, cuando aparecían los dos luceritos, aquellos chiquititos, que por estar tan lejos se miran chiquitos, en el firmamento, hasta que el día siguiente, en la tarde, volvían a aparecer. Ese es un Sabbat. Entonces, ellos tenían que descansar el cuerpo y descansar su alma, su espíritu delante de Dios, ofreciendo sacrificios, dándole mantenimiento a la relación con Dios. La palabra clave hoy es mantenimiento. Mantenimiento. Entonces, ellos indudablemente dice, cuando nosotros revisamos su cuadro clínico, ahí está en la Biblia, búsquelo y lo va a encontrar. Si quiere, anote una palabra clave. Dice que nunca se les hincharon los pies. Es parte del cuadro clínico, no me acuerdo mucho de lo demás. Pero le aseguro que esa gente no llevaba presión alta. Le aseguro que esa gente no llevaba sobrepeso porque iba caminando. Su trabajo era caminar. No trabajaban, ya lo tienen. ¿Quién lo tiene? Ninguno. Bueno, déjalo ahí lo busca después. No trabajaban ellos. Su trabajo era caminar y aprender a escuchar. ¿Cómo fue lo que dijimos? ¿Lo anotaron? A escuchar, analizar y obedecer, porque tampoco... no le oigo, hermano. Nehemías 9:21. Ahí está. Le leí los labios porque no le oí bien. Lo último. Bueno, entonces, Nehemías 9:21. ¿Cómo dice Balta? Así, gritando. ¿O quién puede gritar duro? Así. Rolando, a ver. ¿Quién va a gritar? Nehemías 9:21. Que grite a alguien, que oigan todos. Mire, qué rico eso. Sus zapatos no se les terminaron,
sus vestidos no se les envejecieron. Me va a decir usted, ay, pero qué aburrido, hermano. Mire, salir de Egipto con un vestido que dice Made in El Cairo y entrar a Canaán con el mismo vestido y las modas, por el amor de Dios. ¿Y cómo va uno a impactar en las redes sociales? No había nada. Esa gente vivía en paz. Todo lo que nosotros tenemos agregado nos vino a matar. Esa es la verdad. ¿Es útil? ¿Cómo no? Pero también es destructivo. Nos quita la paz. Todas las noticias. Yo le dije la vez pasada que estaba muy pendiente de la guerra de Ucrania y Rusia, porque a mí me parece que ese es un caldo de cultivo para la Tercera Guerra Mundial. ¿Qué puede hacer que de ahí surja y que está metido Israel y en eso? Y cuando se mete Israel, el reloj de Dios empieza a moverse, ¿verdad? Entonces hay que estar atento. Yo estaba, creo que demasiado atento. Estaba viendo las noticias, veía en mi teléfono, no, ya mi televisor se me arruinó hace como un año. No lo he mandado a arreglar ni lo he tirado, ahí está prendido, pero no sirve. No he comprado otro tampoco. No me sirve, esa es la verdad. No lo uso. Entonces, note que estaba yo revisando día a día cómo iba la guerra y de repente me tocó ir al chequeo de rutina al médico y me revisó la presión, me dijo, tiene alta la presión, hermano. ¿Por qué? Entonces regresé a la casa y me la tomé otra vez y la tenía alta. Me la tomé el día siguiente, tomándome la medicina. ¿Qué pasó? Con la medicina se supone que está todo normal, ¿no? Debe estar. Algo extraordinario estaba sucediendo que me había disparado la presión. En eso me puse a analizar qué estaba haciendo yo que me estuviera alterando. Y luego encontré que estaba consumiendo demasiadas noticias que seguramente sin que yo tuviera conciencia me alteraron mi alma, me estresaron. Entonces lo suspendí y se vino a su normalidad. Entonces, Dios, cuando agarró a Israel, lo primero que le quitó fue todas las comidas. Así los voy a poner yo un día. Todas las comidas. Los rimeros de pupusas se acaban. Eso solo lo puede hacer Dios, hermano. No, ¿y quién otro? Solo Dios lo puede hacer porque, bueno, se los llevó al desierto, fíjese, y ahí ¿qué hacían? Y además, ahí habían animales, pero casi solo venenosos, porque en el desierto casi solo venenosos. Entonces no se los podían comer y además estaban prohibidos los animales. La única vez que comieron carne fue con las codornices, que las codornices, si usted no las ha probado, son deliciosas. Sobre todo si son doradas con un poquito de aceite de oliva, unos cebollines salteados. la chef está ahí, ¿ve? Cebollines salteados, ¿verdad? Y un poquitito de cebollita picadita encima del animalito. Son deliciosas, son muy buenas.
Pero resulta que estuvieron pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo carne, y su dieta no la necesitaba. Entonces Dios les mandó gran cantidad. Comieron y se murieron no sé cuántos miles. Alteraron una dieta magra que tenían, completamente magra, y de repente comer eso fue como que yo comiera chicharrones. Yo no como chicharrones desde hace mucho tiempo. Mis padres tenían marranería en la casa, así que hacían unos chicharrones como que estaban hechos cerca del cielo. Comí bastantes en ese tiempo, pero a mí no me hacían daño porque yo solo vivía corriendo. Pero si como ahora que ya mi organismo ya no está acostumbrado, me paso 2 días como que soy pollo embuchado, pollo que comió lo que no debió. Entonces, note qué educación la que les dio el Señor en el desierto a los israelitas, legislado. Ahí, si no guardaban el sábado, los hacían que lo guardaran. Ahora, la iglesia vino de un Egipto peor, porque no venimos golpeados, diríamos, físicamente hablando, pero traemos una formación y unas costumbres mortales. Porque la longevidad, bueno, Dios es el que pone, el que da la vida y la quita, ¿verdad? Hay tiempo de nacer y hay tiempo de morir, pero la longevidad también tiene que ver con nuestra participación. Porque nosotros no podemos suicidar con comida, con no hacer ejercicio, no podemos suicidar. Entonces, note usted estos detalles, porque a Israel lo educaron y no entraron a Canaán no solo porque no creyeron los espías, sino porque no estaban preparados para vivir en una tierra que fluye leche y miel. No estaban preparados, no estaban educados, no estaban disciplinados. Precisamente eso es lo que Dios está haciendo con la iglesia. Y cada 40 años, digamos, cada generación se muere sin haber aprendido. Viene otra generación, se muere sin haber aprendido. Viene otra generación, se muere sin haber aprendido a oír, analizar y obedecer. Nosotros necesitamos parar bien las orejas, hermano. ¿Para qué? Para entender qué es lo que Dios quiere, porque aquí está hablando, si Josué les hubiera dado el reposo y si les dio la tierra. Por eso dice, vamos a ver, ¿cuál es el texto aquel? De cuerdas de amor, ¿cuál era el texto? Amós, ¿qué era? Oseas, ¿verdad? Dice, es hermoso, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, dice, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Lo que están diciendo es, las cuerdas con que me dieron mi heredad fueron deleitosas, porque lo que me dieron de herencia fue maravilloso. Eso no son cuerdas, en el Salmo se habla de cuerdas de afecto, pero aquí habla de repartición de tierra que fluía leche y miel. Entonces, note,
lo que se estaban perdiendo los israelitas solo por no aprender a oír, analizar y obedecer. Ahora, nosotros tenemos que empezar a ver, hermano, ¿por qué no hemos experimentado la vida, el reposo de Dios? ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que nos quita la paz? Y apartarlo de nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a... Mire, allá en mi tierra, en mi tierra los mayas yo aprendí muchas cosas con ellos, aparte de las malas palabras en lengua. Porque solo eso me enseñaban mis amigos, los que trabajaban con nosotros, malas palabras en lengua. Las demás cosas nunca hablaban en lengua cuando estábamos ahí, nunca tenían vergüenza de hablar en lengua. Pero malas palabras sí me enseñaron, ¿verdad? Aparte de las malas palabras, aprendí tantas cosas. Cuando empezaron los carros, los pickups, a traer gente o a dar jalón a las personas, sobre todo a los ancianos, cuando venían en el camino con su trotecito y su canasto, porque así es que como caminan ellos, al estilo chinito, sí. A veces les decía, paraban la gente que andaba a carro y los subían. Se subían, se recostaban en la cabina con el canasto en la cabeza. Iban en el carro, o iban en el bus, o en el camión, con el canasto en la cabeza, o la carga en la espalda. Algo así vamos nosotros, fíjese. Da risa, da risa. Yo lo vi. Yo lo vi. Muchísimas veces. Aún en gente que vivía en la ciudad lo vi varias veces. Había gente, antes, Guatemala, del siglo pasado, jamás, solo que fuera muy excesivamente lleno un bus, se miraban mujeres paradas. Nunca se miraba una mujer parada. Porque si había un hombre sentado y entraba una mujer de cualquier edad, bonita o fea, joven o anciana, se levantaba y le pedía que se sentara. Todo siempre era así. Todos los autobuses iban así. Nadie les decía, mire, denle lugar. No, ya era una formación que seguramente se perdió con nuestro tiempo, ¿no? Pero así era en Guatemala. Las mujeres siempre iban sentadas. Pero había veces que llevaban una gran canasta de cosas de la tienda o del mercado y se lo ponían en la... Había espacio para ponerlo en el piso, pero se ponían. Y iban cargando siempre. Algo así vamos nosotros. Llevamos muchas cosas que nos fatigan. Sabemos que son, pero no las queremos dejar. Y eso ha estorbado que nosotros entremos a una vida deleitosa en Cristo, a una vida reposada, a una vida... Cuando tenemos un conflicto nos lo echamos al hombro y ¿quién nos lo quita de ahí? Cualquier cosa que nos haya ofendido, nos la metemos al interior y ¿quién nos la quita de ahí, hermano? Es nuestro patrimonio. Está en nuestro inventario. Las esposas se pelean con el esposo, se pelearon en 1990, en 1985 y todavía lo tienen en la pantalla. Eso es llevar una carga por gusto.
No sé, pero son cosas que tenemos que... Le hablaba yo a una hermana, decía, hermana, mire, cuando uno trabaja una empresa en quiebra, es como llevar una piedra en el zapato. Tarde o temprano le va a romper el pie. En cuanto siento yo que llevo la piedra en el zapato, me siento y me quito el zapato. Me lo vuelvo a poner, me levanto y sigo caminando. Pero si yo insisto, porque es mi empresa, porque tiene tantos años, porque es mi negocio, porque insisto en seguir caminando, me voy a hundir. Es como se está haciendo ¿cómo le llaman cuando se hace un hoyo en las calles? ¿Una qué? Una cárcava. Se está haciendo una cárcava en mi economía. Y después voy a tener yo que rellenarla con posibles ahorros o como consiga, porque trabajé en la empresa quebrada. Eso es un grave error. Algo así estamos haciendo nosotros, hermano. Por eso es que no logramos disfrutar la vida de abundancia, la vida en reposo, de tener una sonrisa siempre en el rostro. La mayoría sonreímos aquí, ¿verdad? Nos damos un abrazo, sonreímos. ¿Cómo estás, hermano? Es gratificante saludar a los hermanos, ¿verdad? No, pero cuando uno va manejando, cuando uno va caminando en la calle, ¿qué cara hay? Cuando uno está trabajando, con cara de limón, no debe uno sobrellevar las cargas que están en la historia. Hay gente, fíjese usted lo difícil que es el ser humano. El ser humano es terriblemente difícil. Yo me estaba riendo porque estaba viendo ¿cómo se llama? Algo que estaba escribiendo un poeta y decía, el ser humano en lugar de amar a los vivos, ama más a los muertos. Para los vivos no tienen una hora y para los muertos tienen toda una noche para velarlos. Se les tiran encima, los abrazan cuando ya están muertos, pero cuando están vivos pasan 50 años y no los ven ni los buscan para abrazarlos. Y es una realidad tan espantosa, hermano. Nosotros somos un caso clínico de gravedad. Lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta. Preferimos estar heridos que sanos. No, hágame favor escuche, analice. Preferimos estar heridos que sanos. Porque hay gente que pasa toda su vida porque lo dejaron de bebé, lo dejaron abandonado, el papá se fue o la mamá se fue y se quedó abandonado, muchachito. ¿Sin quién? Se creció con la abuelita, creció con el abuelo. Algunos me han contado sus historias, me dice, yo crecí pidiendo en el parque algo de comer mientras aprendí a lustrar y ahí crecí yo lustrando en el mercado, en el parque. Sí, pero eso ya se quedó atrás. Pero como fue a uno que le hicieron eso, entonces pasa años y años y años sintiendo el dolor, pero como es un dolor
como aquellas heridas que pican y uno se rasca y siente rico, ¿verdad? Entonces no quiere sacarlo, no quiere salir de ahí. Hay muchísimas enfermedades que nosotros tenemos y que no nos dejan estar en paz. No nos dejan estar en paz. Dios diseñó que nosotros, al aprender a vivir en el reino de Dios, en el nuevo estatus como hijos, no nos iba a faltar nada. Y no nos falta nada. Tal vez no tenemos en abundancia, pero no nos falta nada. Nadie, que yo sepa, nadie se ha muerto del hambre porque ya no estuviera aquí, ¿verdad? Pero no se ha muerto, no se muere uno del hambre. Entonces, creo yo que es importante entender por qué nosotros no crecemos en la fe. ¿Por qué como que tenemos tiempecitos que llegamos hasta las riberas del Jordán, ya para entrar, y de ahí nos regresamos otra vez a dar otra gran vuelta, a terminar nuestros días en tierras desérticas, inhóspitas, sin nada que nos alegre, sin nada que nos agrade, sin nada que nos guste? Yo miro que hay gente que la formaron así. La formaron para que disfrute lo que ve, lo que come, lo que oye. Pero la mayoría de nosotros no estamos formados así. Nosotros comemos porque tenemos hambre. Pero por eso es que a veces comemos de más, porque no sentimos el sabor de la comida, sino el estómago vacío. Imagínese usted que el postre debería ser una degustación así, chiquitita, pero con un paladar educado para comerlo. O nosotros nos servimos un ladrillo de aquellos de barro, de aquellos ladrillos rojos, el gran pedazo de pastel. Yo miro que todos los cumpleaños, en el Facebook miro yo, no ponen enfrente al cumpleañero, el pastel es el que ponen enfrente. Y se comen unos grandes pedazos de pastel. Si eso es para sentirles el sabor nada más, el pastel no es para llenar el estómago. Ya los compliqué, ya les quité el gozo. Bueno, hagan perder el gozo, pero me van a perder por algo. Entonces, note usted que dice, si oyereis hoy su voz. Esto es muy importante. Si acaso por misericordia oímos su voz, no endurezcamos nuestro corazón, porque resulta que el corazón lo puede uno endurecer voluntariamente o abrirlo. Cuando uno viene para el culto, debería uno seguir los pasos de David, porque él venía desde su casa preparando su mente, preparando su corazón, y preguntaba en el camino, ¿a dónde va? Estoy yo viendo el paisaje de su composición. A la casa de Jehová. ¿Y qué decía él? Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Verdad? Entonces ya venía preparado, ya venía a cantar, sin pesos encima,
no venía pensando en la diplomacia, no venía, y eso que era el rey. Nosotros no tenemos mucho, nosotros lo que llevamos encima es porque lo queremos llevar, hermano, porque no son mis responsabilidades mayores, hombre. A mí me preguntaron, ¿y usted cómo hace? Me dijo. Me preguntó mi catedrático, ¿cómo haces? Me dijo. Ya te investigué todo lo que tenés en tus manos. ¿Cómo haces? Yo le contesté, yo crecí en mi fe en medio de esto que está en mis manos. Esto no me agobia. En segundo lugar, sé el principio de la delegación, lo puedo trabajar. Y eso hace que yo pueda tener, no esté quejándome. Porque eso es lo que dice la Biblia, que los pastores no deben estar quejándose. No deben estar quejándose. Y yo tengo mis propios conflictos, pero los voy, a medida que los descubro, los voto. Como voté las noticias. Así voto todo. Hasta ahí llegaron. Cuando los descubro, eso es lo que dice la Biblia. Cuando las cosas salen a luz, se evidencian, porque la luz es la que expulsa todo, dice una versión. Cuando salen a luz, uno debe cambiar de actitud en ese punto, pararse, dígame, quitarse el zapato, botar la piedra, ponerse el zapato y seguir. Porque si uno sigue con una piedra, con 2 piedras, con 3 piedras, no va a llegar a ningún lado. Aquí hay que trabajar, hermanos. La obra de Dios en nosotros necesita mantenimiento, necesita cuidado, necesita relación con Dios. Necesita estar oxigenada la relación. No solo cuando estamos enfermos, Señor, estoy enfermo, no. Dios no es curandero. Dios nos hablaría muy fácilmente si, Señor, me duele como dice el corito aquel de los niños, ¿verdad? Ay, mamá, me duele la muela, pero no es corito, ¿verdad? No lo cantas allá en Zacatecoluca, no, ¿verdad? Ay, mamá, me duele la muela. Si usted se queja con Dios, me duele la muela, Señor. ¿Por qué no te las lavaste bien? ¿Por qué no usaste un hilito para limpiarlo? Lo más fácil. Sale mucho más barato comprar un rollito de hilo, a lo mejor un enjuague bucal para la noche, que irse a hacer endodoncias y un montón. ¿Cómo duele esa cosa, hermano? Duelen 2 cosas. No te estoy haciendo mala propaganda. Esto es se me queda mirando, ya va a ser. No, pero oiga, duelen 2 cosas. Duele que le reparen a uno las muelas y duele la billetera, hermano. ¿Por qué no agarrar un poquito de tiempo y hacerlo? Asegura uno que cuando se le acerca a alguien, no le va a salir huyendo el otro, ¿verdad? Porque a veces la gente se aparta de uno con gran razón. Porque esto de la boca es como el mal aliento, es como el orgullo.
El último que lo siente es el que lo tiene. Uno siente que le huele a fresa en la boca. A menta. Pero cuando se acerca uno a alguien, mira uno. O sea, hay que ver todo eso. Necesita mantenimiento este organismo, necesita mantenimiento nuestra alma, nuestro espíritu. Necesitamos por lo menos leer un salmo todos los días, en la mañana, en la tarde, o la noche, oírlo. Si no hay necesidad ni de leerlo, oírlo en el teléfono. Necesitamos mantener nuestra relación con Dios. Imagínese usted una novia que no quiere hablar. Por eso es que diseñamos ese proyecto de que oren 15 minutos. Porque imagínese una novia que se quiere ir de la tierra porque siente que la tierra se va a chamuscar y que si se queda aquí se chamusca junto con la tierra. Se quiere ir a vivir al cielo y no quiere hablar con el novio. Pues estamos mal. Necesitamos darle mantenimiento a nuestra relación. Eso fue lo que se diseñó desde el Antiguo Testamento. ¿Por qué no les exigieron leyes a los patriarcas? Porque no tenían capacidad. Se habían quedado hundidos en las tinieblas y la ignorancia de la primera parte, desde el Edén hasta el Sinaí. No servían para otra cosa sino para ser esclavos, ¿no? Para la gran confusión de Babilonia. Pero los entendidos les dijeron: sacrifiquen un cordero cada cierto tiempo. Con eso van a mantener la relación conmigo. Y no lo interrumpieron. Los justos no lo interrumpieron, lo hicieron. Y el que no quiso, se acabó. Caín se acabó. Sabiéndolo, no quiso. Oyó lo que su padre les enseñó. Se los ha de haber llevado a un lugar con un cordero, lo sacrificó delante de ellos y adoró a Adán, porque Abel supo hacerlo, pero Caín no quiso. La relación con Dios hay que darle mantenimiento, ¿no? Sobre todo cuando uno siente que ha perdido la comunión. La comunión se pierde, ¿sabe? La comunión se pierde. De repente uno ora y siente que está hablando solo. Se perdió la comunión. Se cortó. Es como cuando uno no paga el teléfono. Quiere uno hablar, le sale ahí: solo llamada de emergencia. Eso que, ¿qué pasa con este teléfono? Está malo, descompuesto. No pagó. No mantuvo la relación contractual que había con la empresa con la que contrató el servicio. No pagó. No hay por qué. Cuando le va a uno mal, no hay que correr para un lado y para otro a buscar quién lo ayuda. Hay que buscar dónde está el socorro, hombre. Hay que averiguar qué se quebró en nuestra relación con Dios, qué principios bíblicos se quebraron. Por eso es que se arruina la economía. Por eso se arruina la salud también. No siempre, porque somos orgánicamente sensibles, ¿verdad? Podemos enfermar, pero hay enfermedades que nacen
se cultivan por una mala acción, por una amargura, por un resentimiento, por malos pensamientos, por no descansar. Yo miro que en Estados Unidos hay personas que tienen 2 trabajos, uno en la noche y uno en el día. Y tienen 3, 4 carros en el garaje. ¿Y por qué trabaja usted en la noche y en el día? Porque tengo que pagar el carro nuevo. ¿Para qué 4 carros? Un pie en un carro, otro pie en el otro y una mano en cada otro. ¿Para qué tanto? Si lo que uno necesita es transporte. Transporte. Entonces, necesitamos revisar nuestro mantenimiento, hermano. No podemos morir antes de tiempo, hombre. Las mujeres son muy dadas a la presentación de sus rostros. Si está su rostro decaído, hay que averiguar por qué. Pues con pintura no se quita eso. Está bien que se retoque, está bien. No, yo no soy legalista, hermano. Échaselo, lo que sienta en su corazón. Pero, no se preocupe, por mí no se preocupe. Pero, ¿por qué dirá Pedro? ¿O Pedro estaba equivocado? ¿O Pedro era un legalista? ¿O Pedro no entendía la realidad? ¿Por qué Pedro dice que el mejor decoro, la decoración está en el corazón? En un atavío interno, dice. Porque de la alegría del corazón, eso sale al rostro. Pero la tristeza también sale. A veces hay hermanos que cuando yo estoy por ahí, por la puerta, se van de largo, fíjese. Se van de largo, así como, aleluya. Yo ando con el Rey. Por ahí, ¿verdad? Hasta entrar en la otra puerta, porque su rostro no refleja. Porque a veces le pregunto qué le pasa. Ahora ya casi no lo hago, porque de repente se van de largo de una vez y ya no vienen, no regresan. Pero antes les preguntaba, ¿qué le pasa? ¿Usted qué le pasa? Usted no viene, no viene como siempre. ¿Qué le pasa? Uno sabe qué le pasa, hermano. Entonces, si usted viene con el canasto en la cabeza y viene en carro, ¿por qué va a traer uno el canasto en la cabeza? Para que vean la nuca doblada con el gran canasto en carro. Así venimos nosotros con las cargas, teniendo uno que nos ofreció un yugo fácil, ligero, que da reposo. Es extraño ese yugo que da reposo, fíjese, porque es yugo. Pero ¿sabe qué es lo que yo vi en los bueyes que usan yugo? Lo que yo vi es que cuando uno les pone el yugo y aprende, el más nuevo, aprende a caminar como el maestro, van al mismo paso. Entonces llevan bien compartida la carga. Entonces la carga no es tan fuerte como cuando la llevan, el otro no quiere. Entonces yo creo que es bueno aprender a caminar con Dios, porque eso fue lo que hizo Enoc y se fue. Y yo creo que los que se van son los que aprenden a caminar con Dios, que se quitan el canasto de la cabeza, se quitan las cargas de encima,
Lo que no pueden resolver lo hacen a un lado, porque si no lo pueden resolver, ¿para qué va a estar masticando el mismo chicle? Tampoco lo pegue debajo de la silla, porque vienen las diaconisas, a veces pasan el día quitando chicles. No mastique el chicle que ya se le perdió el sabor, hermano. Hay cosas que viene uno masticando desde hace años. Esto es de usar la inteligencia. Los recursos los tenemos. Fueron comprados en la cruz. Nada de eso funcionaría. Esto sería una plática de ¿qué? Motivacional, si no tuviéramos los recursos de gracia que tenemos en la cruz del Calvario. Pero teniendo los recursos de gracia, si uno anda con un demonio en el hombro como que es loro, eso es por puro gusto. Porque hay gente que los anda. Le voy a decir uno. Le digo a una gente que andaba con uno de esos. ¿A qué? No voy a hablar de la gente de que no se preocupe, hombre, tranquilo. ¿Verdad? Pero si usted siente una carguita, tírela, hombre. Pero ¿se acuerda de aquel joven de la sinagoga donde llegó Jesús, que llevaba 14 años de tener una joroba aquí? Y que la joroba cualquier médico hubiera dicho una deformación congénita, ósea o alguna cosa así, ¿verdad? Así, de esa manera que hablan los médicos, que a veces no les entiende uno qué están diciendo. Algo de eso. Pero no, lo que andaba ahí era una mascota. Una mascota que había crecido, ya la tenía agachada. No se podía enderezar de ninguna manera. La mascota cuando se quería enderezar, a eso no anda cosas así. Recuerdo una vez que, ya voy a terminar, recuerdo una vez que les dije a los hermanos, no me acuerdo, hice un anuncio en Zacatecoluca, no sé dónde. Hermanos, les dije, vénganse el próximo domingo, vamos a estar en San Vicente y tráiganse el oro y todo, vénganse hasta con todo el oro. Y una hermana llegó con su loro, fíjese, hizo caso, fíjese. Llegó con su lorito ahí. Pero a veces nosotros no traemos un loro, a veces traemos otras cosas. Por eso es que amanecemos buscando quién nos las pague, no quién nos las debe. Si nos hablan fuerte, ¿por qué nos hablan fuerte? Si nos hablan suave, ¿por qué no? Si el café está caliente, con hielo, que a mí me gusta frío. Y si está frío, ¿por qué me da este café frío? Entonces, así. Necesitamos averiguar por qué estamos padeciendo, atormentándonos nosotros mismos. ¿Cuál es la razón de nuestro tormento? ¿Y qué ganancia tenemos con eso? ¿Cuánto en términos financieros se llama cuánto tenemos de retorno? Lo que tenemos que vamos a ir a parar al hospital. Tenemos que tomar una decisión. Tenemos unos minutos. Si quiere venirse unos 3, 4 minutos aquí adelante, véngase. Véngase conmigo, póngase de pie ahí donde está, hágalo saber de alguna manera, ¿verdad? Que usted va a entrar en un análisis con oración. Si no logra ver, pues
Qué bueno sería ayunar, ¿verdad? El sábado se puede venir, hay un espacio para ayunar aquí, el día sábado. Y venir a preguntarle a Dios, Señor, ¿cómo me quito esta mascota que llevo encima? ¿Cómo me quito esta carga? Ya me cansé de una vez, Señor. Ya me cansé. Ya no aguanto. Ya no la soporto. Ya me estoy enfermando. Esos dolores nerviosos en la cabeza, hermano, esos no son orgánicos en su mayoría. Es una alteración nerviosa por algo que no está en su lugar. Démosle el mantenimiento que necesita nuestra vida, hermano. Cuando uno no puede dormir, hermano, es porque se queda uno pensando cosas que no debe pensar en la noche, cosas que no debería tener en su mente, porque la noche se hizo para dormir, no se hizo para jugar con el teléfono, no se hizo para ver la televisión a altas horas de la noche, no. Hable con Dios ahí donde está, porque, oh, hermano, mire, hace muy poco tiempo que yo empecé a entender esto. Tenía años de traer encima cosas que me estaban atormentando, pero nada más entenderlo, las empecé a botar una por una. Cosas que están dentro del corazón, cosas que no son, no es un pecado que salga, pero que está destruyendo la paz, está destruyendo la salud mental. Hay tanta gente enferma con salud mental, la falta de salud mental en nuestros países, que da miedo, hermano, da miedo. Este es un momento muy especial para decirle a Dios, haz tu extraña obra. Levante su voz, si gusta, levante su voz, hable con Dios. Ya estamos terminando. Pero es necesario, hermano, aunque nos pasemos un poquito del tiempo, si usted oyó, no endurezca su corazón. El corazón siempre debe estar dócil a la presencia de Dios, siempre. No debe estar como una piedra, sino dócil, suave. No es bueno endurecer el corazón, porque por eso se murieron muchos en el desierto. Por eso se quedaron muchos tendidos en el desierto. Oh Dios, en el nombre de Jesucristo, venimos a darnos por enterados de tu palabra, Señor. Venimos a darnos
Señor, a decirte que oímos, que estamos analizando y que vamos a proceder de inmediato, Señor, con estas actitudes que nos están dañando, que nos están enfermando. Nada depende de los demás, hermano. Nada depende de los demás. Lo que llevamos adentro y encima lo llevamos nosotros por nuestra decisión. Porque nos acostumbramos allá en aquella vida del mundo a tener esa manera de vivir. Pero no es bueno. Vamos a orar. Oramos, Padre. Vengo a bendecir a tu pueblo, Señor. A bendecirles por nombre, Señor. Por nombre. A bendecir sus vidas. A bendecirles con capacidad de decisión, Señor. Para que sus decisiones sean firmes, seguras. Venimos a reprender toda opresión del maligno sobre las vidas de los santos, sobre su familia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, gracias. Porque has sido bueno, Señor. Porque nos has bendecido. Porque nos has llenado de tu gracia. Porque nos has dado recursos de gracia, Señor, para proceder a desalojar lo que nos está destruyendo, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.